Perfecto, ya estamos de regreso en nuestra última media hora claramente para seguir con nuestro programa y ahora nos vamos a trasladar al lado colorido donde está Walter porque tiene un tremendo invitado, así que preste mucha atención con estos consejos y saber un poco de lo que está sucediendo con las conductas de los chilenos. Vamos Sí, contigo. gracias Katy, tengo al otro lado de la pantalla a Gerardo Chandía, él es director del Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil de la Universidad Católica del Maule. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a todos y todas. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros, por compartir también un poquitito de tu tiempo con una materia que es muy relevante. Tiene que ver con el COVID, pero más allá de la enfermedad de propiamente tal, de los efectos del COVID, con la salud mental en niños y adolescentes. Niños que se han visto expuestos a un confinamiento obligado, a dejar de compartir con sus amistades. No sé, por lo menos aquí en la región del Maule se da esa particularidad de que todavía los niños salen a la calle a jugar con otros, no lo han podido hacer, no han podido realizar actividades deportivas de forma normal, las clases no son en las escuelas. Están expuestos a un montón de factores que puede llevar a un desequilibrio a nivel emocional. Y para eso estás tú con nosotros hoy día, para ayudarnos un poquito a desenredar esa madeja y quizás poder guiar a nuestros hijos en lo mejor que se pueda. Sí, la verdad que concuerdo con ustedes, estamos pasando por un momento sumamente complejo, una etapa ya que ya se ha mantenido en el tiempo, si eso es lo complejo, ya llevamos más de un año en contexto de confinamiento, lo que hace particularmente complejo para los niños, niñas y adolescentes y para todos. Recordemos que el COVID de alguna forma está definido como un estrés colectivo común, ¿no es cierto?, que nos ha afectado a todos, al 100% de las personas que habitamos en el planeta, ¿no es cierto?, nos ha afectado el COVID, ¿no es cierto?, a propósito de todo lo que ha significado y los niños y niñas están dentro de ese grupo también. Entonces, es complejo, es un panorama bien complejo y yo creo que ha ido mutando también de alguna forma las dificultades que han tenido los niños. Lo conversábamos el otro día con un grupo de amigos que trabajamos en la salud mental infanto-juvenil y veíamos cómo este año y cómo en este periodo han aflorado mucho más sintomatología en los niños, ¿ya? Y en los adolescentes, que es un grupo también que está ahí un poco invisibilizado. Entonces es un tema importante que hay que abordarlo definitivamente. Oye, te pregunto, ¿cuáles son los trastornos psicológicos que están afrontando los niños hoy día o que los están afectando, que tú puedes ver con mayor frecuencia? Mira, más que hablar de trastorno, pues nosotros tendemos a no intentar, sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, como patologizar, ¿no es cierto?, a la infancia, pero sí hemos visto sintomatología presente en los niños, cuadros ansiosos, ¿no es cierto?, sintomatología depresiva, en el caso quizás de los más pequeños, algunas conductas regresivas, o sea, que en definitiva algunos avances que los niños habían presentado previo a la pandemia y que después retrocede a una etapa anterior, ¿no es cierto?, como los niños que a lo mejor no usaban, ya habían dejado el chupete, están usando el chupete de nuevo, que habían ya avanzado en el tema de control de esfínter y regresado a una etapa anterior. En el caso de los más grandes, ya escolar y adolescente, también mucha sintomatología a nivel ansioso y depresivo también. En el caso a mí me preocupa particularmente, bueno, toda la etapa del ciclo vital, pero lo que he visto últimamente los adolescentes. Los adolescentes, hay que recordar que la adolescencia es una etapa que por norma, ¿no es cierto?, por desarrollo, el adolescente tiende a separarse de su familia, ¿no es cierto?, y el grupo de pares quiere mucha relevancia, ¿ya? Entonces el adolescente por lo general escapa un poco en el contexto previo a la pandemia, ¿no es cierto?, y era un chiquillo que ocupaba más tiempo libre con sus amigos, ¿no es cierto?, porque el grupo de pares y de amigos es muy importante. Hoy día la pandemia le ha dicho lo contrario, tiene que estar con su familia, ¿no es cierto?, y el grupo de pares está más distante. Entonces, ese contexto es súper complejo, muy complejo, y nosotros a nivel clínico lo hemos visto, o sea, cómo los adolescentes hoy día están pasando por un periodo muy complejo en términos de este tipo en este escenario, ¿no es cierto?, porque además se le están acabando las herramientas, porque muchos de ellos en primera instancia optaron por la virtualidad, ¿no es cierto?, por comunicarse con sus pares a través de eso, pero hoy día lo que yo he visto en lo clínico ni siquiera eso le está motivando, ¿no es cierto?, porque ya ha pasado mucho tiempo, entonces están con un desgano importante en relación justamente a estas variables. Claro, siento que los niños más pequeños, ¿cierto?, hasta, no sé, 9 años, quizás 10 años los podemos contener mucho más, ¿no?, en casa y desarrollar ciertas actividades en el entorno familiar y
es complejo igual para ellos, pero podemos contenerlo. Tienen mucha razón ahí, los adolescentes quieren como puro escaparse de todo, ¿no? Estar con sus amigos, empiezan a desarrollar también su propia identidad de forma mucho más marcada, o por lo menos en la búsqueda de ella, desarrollar deportes también, que no lo pueden hacer ahora, deportes grupales, ¿no? De andar en skate, en bici, de jugar a la pelota. Todo eso de un momento a otro fue cortado de raíz. Llevamos más de un año en ello y te pregunto, tú que eres el experto en esto, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo nosotros podemos resistir, digamos, esa presión de los niños, esa inquietud, ese nerviosismo, muchas veces que pueden caer en patologías directamente, niños que son más proclives quizás a una depresión? Sí, mira, yo creo que los papás y los adultos, los cuidadores, tienen un rol importante en eso. El primero, entender, ¿no es cierto?, ser empático respecto a que efectivamente los chiquillos no lo están pasando bien, ¿ya? Entonces, efectivamente, de repente van a andar un poco más irritables, con menos ganas, ¿no es cierto?, o quizás hoy día con el tema escolar, a lo mejor no van a tener muchas ganas de conectarse a alguna clase, etcétera. Entonces, si el adulto que está acompañando ese proceso no entiende, ¿no es cierto?, que detrás de eso hay un malestar producto de lo que estamos viviendo, probablemente va a haber dificultades, porque va a intentar, el adolescente o el chiquillo o chiquilla no se va a sentir comprendido, ¿no es cierto?, por el adulto, ¿no es cierto?, que le va a decir, oye, no, es que te tienes que levantar igual, no es que te tienes que conectar igual a la clase, no es que tienes que hacer esto, no es que tienes que hacer esto otro, cuando en definitiva el chiquillo van a haber días que efectivamente va a andar más irritable, qué sé yo. Entonces lo primero es ser empático con eso, ¿ya? Entender que los chiquillos están pasando por un momento complejo, ir llegando a acuerdos, porque efectivamente las rutinas se tienen que continuar, ¿no es cierto? El chiquillo efectivamente tiene que continuar con clases, ¿no es cierto?, con algunas rutinas propias de su rutina diaria, ¿no es cierto? Y ahí se llegan a acuerdos con ellos, y intentar, ¿no es cierto?, y respetar los espacios de ellos. O sea, efectivamente el chiquillo a lo mejor hoy día va a querer estar más encerrado en su pieza, ¿no es cierto?, y porque su pieza finalmente hoy día es su espacio, ¿ya? Es su espacio, a propósito de lo que decías tú, ¿no es cierto?, de la identidad del adolescente. Yo como psicólogo infantil siempre les digo a los papás que de adolescentes, respeten la pieza del adolescente, porque la pieza del adolescente es el espacio de él, ¿ya? Y hoy día, en contexto de pandemia, más aún, ¿no es cierto?, porque finalmente ahí es donde está su mundo. Entonces los chiquillos, claro, usted ve la pieza adolescente, de repente está adornada en su identidad, ¿no es cierto?, con póster, con grafitis, con cosas, y yo le digo a los papás siempre, lo que le puede pedir al adolescente es que mantenga el orden en la pieza, ¿no es cierto?, pero no se meta más allá porque es su mundo, ya es su mundo, respete su mundo. Más hoy día, insisto, que estamos en un contexto de pandemia donde hay que intentar colaborar en eso. Ahora, a nivel de políticas públicas se está intentando, ¿no es cierto?, avanzar en que haya una franja horaria para que los chiquillos puedan salir en un horario distinto al que está hoy día, ¿no es cierto?, que es bien insólito, ¿no es cierto?, de 6 a 9, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, ¿no es cierto?, en pleno invierno prácticamente. No, aquí en la región. No tiene ninguna lógica, ¿no es cierto?, además que incluso lo estamos hoy día además exponiendo a que salgan y que vuelvan enfermos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día ojalá se avance, ¿no es cierto?, que pronto tengamos una franja horaria donde los chiquillos puedan, con todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, hay obviamente un espacio también para poder educar en eso, en que se mantengan las medidas de seguridad, pero que puedan estar más en el aire libre, que finalmente es lo que genera bienestar. Oye, enfocándonos en los adolescentes, como decíamos, los niños más pequeños, ahí jugar con ellos, hacer algunas actividades, y pueden ir quizás, porque son más dependientes de los adultos. Entonces ha pasado también, viendo casi el punto positivo de esta pandemia, que los padres hemos podido pasar más tiempo con nuestros hijos. Por lo tanto, como los requerimientos más importantes para un niño pequeño son sus padres, más allá de sus padres. Todavía no tienen esa área desarrollada, por lo tanto lo podemos contener. Nos enfocamos en los adolescentes. ¿En qué momento los padres debiésemos poner ahí un punto de alerta? Decir, oye, esto no es normal dentro de los márgenes que un adolescente puede desarrollar. O sea, claro, lo que tú decías es verdad, su pieza en este momento, su trinchera, no hay otro lugar que lo mantenga en su mundo, digamos, en este descubrir y descubrirse también, más allá de su habitación. O sea,
no puede llenar el resto de la casa de póster, como si tú ni escuchar la música de Todo Chancho en otro lugar. Entonces la pieza es ahí, ese es su lugar, ese es su núcleo para poder desarrollarse también y seguir madurando. Después de eso, de todos esos factores que muchas veces a los padres quizás un poco más conservadores les cuesta entender también, ¿no? Una pieza grafiteada, lleno de póster, de bandas, que gente está prácticamente presignándose ahí, sobre todo padres que tienen mucha diferencia de edad con los adolescentes. Pero ¿en qué momento se encienden las alertas? Lejos de todos los factores que puedan ocurrir de forma normal en el desarrollo de un chico o una niña también. Sí, es súper buena tu pregunta, porque efectivamente ahí está la clave, ¿no es cierto? Yo siempre también les digo a los papás, ustedes son expertos en su hijo, ¿ya? Los profesionales de salud mental, de alguna otra forma, yo siempre hago este ejemplo, ¿no es cierto? Decir, mire, yo a su hijo lo conozco hace 1 hora, usted lo conoce hace 17 años, ya 15 años, 14 años, por tanto, claramente usted es mucho más experto que yo en su hijo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos papás, mamás, cuidadores que están muy conectados con lo que son sus hijos, les es fácil identificar cuando el hijo cambia. Ya eso, hay papás que, de hecho, el otro día hablaba con un papá que pedía ayuda psicológica y él tenía muy identificado y por eso pidió ayuda de inmediato, ¿no es cierto? Porque estaba súper conectado con su hija, por tanto le permitió darse cuenta de inmediato que algo pasaba, ¿ya? Pudo identificar un cambio en ella, ¿no es cierto? Porque como está muy conectada, la conoce bien, que es como esta capacidad de mentalización que llamamos nosotros con estar identificada, tener identificadas las necesidades de los niños, entonces les permite identificar muy bien cuando algo pasa y piden ayuda de inmediato. Pero también tenemos un grupo de papás que no están tan conectados. Tanta cercanía, digamos. Se dificulta un poco más. Y ahí la clave está en cuando yo logro percibir que esta interferencia que está mostrando mi hijo o esta sintomatología que está mostrando ya está interfiriendo en sus áreas de la vida, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ya efectivamente no puede conectarse a clase, no logra, ¿no es cierto? Está demasiado desmotivado, cuando de repente los hábitos alimenticios cambian bruscamente, ¿no es cierto? Ya no quiere comer o empieza a comer demasiado, cuando también los hábitos de sueño también empiezan a cambiar. Tengo un chico que no logra dormirse bien, que anda el otro día muy sonoliento porque la noche está, gran parte de la noche con insomnio, no sé, todo ese tipo de cosas que son síntomas es bueno ya consultar. Es bueno consultar porque cuando ya empiezan a interferir, ¿no es cierto?, en la vida, ¿no es cierto?, en el cotidiano del adolescente, yo lo empiezo a ver con mucho desgano, demasiada irritabilidad, es bueno siempre consultar, ¿ya? Hoy día hay algunas... finalmente lo que vamos a hacer en ese aspecto es poder hacer un diagnóstico que nos permite identificar si efectivamente lo que está presentando el joven es algo propio de esto, ¿no es cierto?, o eventualmente puede haber otra situación que pueda explicarlo y que tiene que ser trabajada. Entonces es importante efectivamente que los papás estén súper atentos y cuando perciban algún cambio puedan también verlo de inmediato, ¿no es cierto?, y acudir a alguna profesional de la salud mental. Gerardo, hay también otro factor que no sé si es un peligro, ¿no? El internet y todos esos, los estímulos de las redes sociales y lo bueno, lo malo, lo que es peligroso, ¿no? También hay un tema valórico ahí de ver qué es y qué no es. Pero es indudable que los adolescentes muchas veces no tienen las herramientas para poder quizás defenderse de bullying, por ejemplo, a través de las redes sociales, o de acoso sexual directamente. Pasa lamentablemente, y duele eso como sociedad mucho a las niñas, ¿eh?, a las chicas, tipos que inescrupulosamente empiezan a presionar muchas veces, o vamos a mandar esta conversación a tus papás, o pasa siempre por las redes sociales. ¿Cómo manejar eso, Gerardo, sin ser, alguien que se entromete demasiado en este espacio que tú comentabas que es necesario entregar a los adolescentes? ¿Cómo quizás primero está en educar, en conversar mucho, algo que también adolecemos bastante, no solamente en Chile, en Sudamérica somos muy malos para conversar con nuestros hijos de temas mucho más complejos? Sí, es complejo, no es fácil, porque además es un camino que se tiene que construir de antes, ¿no es cierto? Claro. Lo que es comunicación, ¿no es cierto? De repente los papás intentan comunicarse con adolescentes cuando finalmente en toda su historia no lo han hecho, o lo han hecho de forma deficiente, entonces no es tan fácil. Pero
pero creo que, claro, ahí está la clave. El rol de papá y de cuidador de mamá, ¿no es cierto?, es justamente también ir supervisando las conductas de tu hijo, ¿ya? Esa es la gracia también de tener esta figura de rol parental, ¿no es cierto?, de ir supervisando, y en este caso el uso de Internet tiene que ser supervisado, ¿ya? De forma distinta cuando es un adolescente, está claro, ¿no es cierto?, que cuando son más chicos que hay un rol más directo. En el adolescente efectivamente es más complejo porque está este tema, ¿no es cierto?, de que el adolescente se puede sentir que se está intrometiendo en su vida, ¿no es cierto?, y hay que, oye, pero respeta mi privacidad, ¿no es cierto?, que tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que con el adolescente hay que ocupar también, como dices tú, momentos de conversación, ¿ya? Con el adolescente hay que promover momentos de comunicación a nivel familiar donde se hablen de los riesgos, ¿no es cierto?, donde se explique, ¿no es cierto?, la dificultad que hay detrás de todas las redes sociales. El adolescente quizás, no sé, pues va a estar en su pieza todo el día, pero por lo menos que se mantengan rituales, no sé, de que para el almuerzo todos juntos, ¿no es cierto? Y en el almuerzo aprovechar de hablar estos temas, ya que una de las cosas que también como familia hoy día no hacemos mucho, no tenemos estos rituales, o nos sentamos a almorzar todos juntos, pero cada uno con su celular, ¿no es cierto? Y no se habla. Entonces, si yo veo que el adolescente quizás quiere estar más en su espacio, pero le digo, ya mira, pero por lo menos una hora al día compartamos como familia, ¿no es cierto? Tomemos 11 juntos, almorcemos juntos, y en ese espacio cada uno apaga el celular, lo mantiene al lado, y aprovechamos de hablar no solamente de esto, ¿no es cierto?, de los riesgos asociados al Internet, sino que en general de temas, ¿no es cierto?, de temas y eso claro, contingentes familiares, valóricos, sí, emocionales, claro. sí, y cuando se logra eso, créeme que con los adolescentes se logra una comunicación muy rica. Los adolescentes son muy potentes en términos de la reflexión que puedan hacer respecto a los fenómenos, entonces los papás también terminan aprendiendo mucho de eso, pues. Entonces hay que promoverlo, pero claro, la clave está en promoverlo, pues, ya en promover esos espacios, siendo respetuoso, ¿no es cierto?, de los espacios del adolescente, pero se puede en estos rituales, ¿no es cierto?, de almuerzo, de once, de desayuno, se pueden promover estos espacios de conversación. Oye, tuviste en un punto clave, el aprendizaje es mutuo. Muchas veces es malo tomar esa actitud dictatorial, ¿no? Es cierto que tiene que haber una supervisión, o sea, hay una jerarquía que es innegable en una familia, en términos de que los padres somos quienes damos las directrices, quienes supervisamos, controlamos, ayudamos también, pero también hay un aprendizaje que viene desde los hijos, desde los más chicos, de cómo ver ciertos puntos, ciertos enfoques de la vida, y a eso hay que estar abierto, no llegar ahí con una fusta, ¿verdad?, a repartir sin darse la posibilidad de, en este contexto familiar, de intimidad, recibir también ese aprendizaje, porque crea muchos lazos de confianza, encuentro yo. Absolutamente, o sea, nosotros sabemos que como padres tenemos una figura de autoridad, tal como dices tú, ¿no es cierto? Nosotros no es una relación horizontal, por tanto, claro, no soy amigo de mi hijo, ¿no es cierto? Necesariamente hay una relación que es vertical, que hay un poder, ¿no es cierto? Un poder que tiene que ver también con la figura de autoridad que yo quiero en relación a mi hijo, que me permite guiar, poner límites, ¿no es cierto?, acompañar. El tema es que la clave está en el poder, porque como yo ejerzo ese poder, lamentablemente la cultura chilena y en general, ¿no es cierto?, los indicadores son malísimos. O sea, el 70% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido algún tipo de maltrato, lo que implica que el poder se está ocupando a través del maltrato, no a través del diálogo, no a través del buen trato, ¿no es cierto? Entonces, yo debo tener la capacidad justamente de mantener los límites, ¿no es cierto?, de enseñar, de educar, de ir siendo figura de autoridad, pero a través del buen trato, a través del diálogo, a través de la conversación con mi hijo. Y en eso, insisto, podemos aprender mucho, tal como dices tú, no solamente con los adolescentes, con los niños pequeños también, ¿ya? Cuando yo entiendo también que los niños tienen derecho a participar de sus decisiones, que tienen derecho también a opinar respecto a lo que les pasa, créanme que se genera una conversación bien potente y aprendemos a diario con nuestro hijo. Entonces, yo creo que de repente se ha malentendido esta lógica del buen trato con la lógica de dejar hacer, ¿ya? Entonces, hoy día mi hijo, entonces me han dicho que el buen trato, que yo no le puedo pegar, no le puedo hacer nada, entonces ya lo dejo solo. Y eso es irme al otro extremo, que también es vulnerador, ¿no es cierto? Yo debo decir, ya bueno, pero yo sigo manteniendo mi rol de autoridad, mi rol de límite, de imponer límites, ¿no es cierto? Pero tengo que tratar de hacerlo a través del buen trato, del diálogo, de las conversaciones que podamos tener con nuestro hijo. Claro, es que yo creo que a lo mejor tiene que ver con que entendemos, bueno, yo creo que sí, no tiene,
la autoridad con el maltrato, ¿no? La autoridad con el palo, digamos, ¿no? Eso es autoridad, no con el diálogo. Lo entendemos así, lo asimilamos, muchas veces lo aprobamos así. Cada vez que dice, no, se merecía los palos, no, se merecía los lumazos, los garrotazos. Ahí también hay una forma de entender la vida que no está bien. Y si extrapolamos eso a nuestros hijos también, pensamos que ejercer la autoridad tiene que ver con eso, ¿no? Con el golpe, con la cachetada permanente, con el tirón de pelo. O sea, todavía hay gente que va simplemente, ¿no? Que ves en internet, ¿no? El típico meme, ¿qué psicóloga te atendió cuando eres chico? Y hay una chala, una correa, una varilla, y claro, antiguamente no estaban las herramientas y éramos una sociedad distinta. En buena hora, ¿no? Hemos ido evolucionando un poco. Sí. Absolutamente, o sea, todavía estamos muy cargados de eso, lamentablemente, o sea, hay muchos adultos todavía que valían eso, esta frase que uno siempre escucha, bueno, a mí me pegaron cuando chico y no tengo nada de vida, que claro, uno siempre la pone en cuestión, ¿no es cierto? Decir, bueno, a lo mejor no lo tienes tan claro, pero sí, todo tipo de maltrato, y esto está comprobadísimo, muy comprobado a nivel de investigación y de evidencia científica, que todo tipo de maltrato genera daño en los niños y después en la adultez. Entonces tenemos adultos que, claro, muy inseguros, con baja autoestima, con dificultades para expresar emociones, y dicen, bueno, estoy bien, a mí no me pasa nada, y tienen toda esta sintomatología, ¿no es cierto? Y no logran asociarlo también a sus historias vitales de maltrato. Entonces, si yo entiendo que todo tipo de maltrato genera daño, entonces si yo tengo que avanzar de a poco, ¿no es cierto?, a generar un entorno de buen trato. Y ahí obviamente el apoyo es importante, porque también debemos entender que hay muchas familias, ¿no es cierto?, que no conocen otra forma, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que aportar harto, ¿no es cierto?, y ayudar a esos papás, a mamás, a esas cuidadoras a poder intentar ejercer un método distinto. Claro, lo que pasa es que la sociedad avanza como un todo, ¿no? Entonces, mientras más rezagados haya, cuesta más que se vaya funcionando. Y es ahí donde todas las entidades, todos los entes, medios de comunicación, profesionales como tu caso, la gente que va también a seguir estas especializaciones, son quienes pueden promover y ayudar estas conductas distintas. Nos falta mucho todavía, pero qué bueno que estos temas se puedan conversar, hablar y también dar una cuota de tranquilidad a la ciudadanía. Todos estamos actuando distintos, sin duda. No hay un cansancio que es inherente a la cotidianidad, no sabemos por qué, dormimos a veces las 8 o 9 horas, nos levantamos con un mood, con un ánimo distinto, y como no, llevamos 1 año y medio sin poder hacer muchas de las cosas que nos gustan, es inevitable. Imagínate en un ser más pequeño que no tiene todavía todas las herramientas para poder expresarlo, para poder conversarlo, no están sus pares, muchas veces, como dices tú, hay un distanciamiento que es propio de la edad hacia los padres, y claro, todas esas cosas no se han podido desarrollar. A cuidarnos todos nomás, a tratar de ser más empáticos, como dices tú, ahí está la clave. Y no olvidar también de los niños, o sea, efectivamente hoy día nos centramos más en los adolescentes, pero los niños preescolares y escolares también lo están pasando mal, o sea, ¿por qué? Porque tenemos papás poco disponibles también, o sea, el teletrabajo nos ha hecho... Hay gente que piensa que estamos en teletrabajo normal, estamos en teletrabajo en contexto de emergencia, y eso no lo podemos olvidar, ya no estamos en educación en contexto de emergencia, por tanto tener papás menos disponibles hacia los hijos ha generado un contexto súper complicado también para ellos. Tenemos ahí presencia ausente, no estamos en la casa, pero no estamos disponibles en realidad. No, es peor inclusive. Gerardo, en honor al tiempo, agradecerte por todo este espacio, invitarte también a participar con nosotros cuando tengas un tiempito disponible con todos estos temas que nos ayudan a crecer como sociedad y a transmitir temas que muchas veces no se hablan en los medios de comunicación. Que tengas una linda tarde. Muchas gracias por la invitación, y yo disponible a cualquier invitación que nos puedan hacer desde allá. Así que un abrazo. Maravilloso, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Voy contigo. Estás al otro lado del set, y hora de despedirnos también. El bombero siempre nos echa. Nos avisa.
Nos avisa, exactamente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa con una interesante información que claramente la pudimos escuchar ahí y ver también los diferentes comportamientos que tienen nuestros hijos en este momento tan difícil como es la pandemia. Cuídense, que estén muy bien, nos encontramos mañana si Dios así lo quiere. Chao, chao, cuídense, rico almuerzo, a cuidarnos todos, por supuesto. Estamos casi en un 100% el país con cuarentena, así que nos vamos. Chau.